Buenos días, mis amadas hermanas. Vamos a comenzar orando, Señor. Padre mío, te damos gracias porque tú, mi Señor, Dios Todopoderoso, eh, pensaste en nosotros antes de la fundación del mundo y nos has atraído hacia ti con lazos de amor. Por tanto, hoy, Señor, te quiero dar gracias por ese amor tan inmenso y te quiero suplicar, Señor, que a través de la obra de Cristo y de tu Espíritu Santo, Señor, podamos comprender la inmensidad que hay en ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero recordar nuevamente el índice de este libro. Primero el nombre, más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo, de la autora Wendy Bello. El primer capítulo que vimos, Señor, enséñanos a orar, de acuerdo con Mateo 6, 5 al 13. El capítulo segundo, Señor, ayúdanos a conocerte mejor y que podamos ver todo lo que tenemos en ti. Para eso las invité a que leyeran todo el primer capítulo de Efesios y nos concentramos en la oración de Efesios 1, 15 al 19. Capítulo 3. Señor, nuestras fuerzas son escasas. Necesitamos tu poder para vivir de este lado del sol. Efesios 3, 14, 19. Capítulo 4. Señor, danos un amor anclado en la verdad, de acuerdo con Filipenses 1, del 9 al 11. Y hoy comenzaremos el capítulo 5. Señor, en un mundo de dolor, permíteme ser un instrumento de consuelo a corazones heridos y desamparados. El libro escribe Romanos 10:1, pero el versículo que vamos a analizar es Filemón 4 y 7. Recordemos que esta es una carta muy corta de Pablo y solamente cuenta con un total de 25 versículos. Por tanto, vamos a estar trabajando en esta carta y pidiéndole al Señor que nos ayude a recordar y a estudiar sobre la preciosa obra del Espíritu Santo que nos dejó Jesús luego de que Él se fue al cielo. Envió al Consolador en ese día de Pentecostés e iniciamos un proceso bendecido para la el nuevo pacto que hizo Cristo, en donde a través de este poder del Espíritu Santo, su iglesia fue establecida para que tuviera el poder que Cristo Jesús nos dio por su muerte, por su resurrección y enviarnos el Consolador para que nos enseñara, nos guiara, nos consolara, etcétera. Vamos a estar trabajando en todo eso. Por tanto, comencemos hoy con la lectura. En la página, ya les digo la página para que no nos perdamos. En la página 87 comienza el capítulo 5 y Filemón dice así, de acuerdo con la Reina Valera. No vamos a leerlo del libro, sino de la Reina Valera. Dice, versículos 4 y 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para la participación de tu fe, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esto es lo que le dice Pablo a Filemón. Voy a leerles un corto resumen y que les sugiero que se lean esta super carta de Pablo, que es de una sola página, para lo cual no tenemos ninguna excusa. Pero voy a leer la introducción que hace mi Biblia.
Esta es la carta más corta de Pablo y la única con carácter privado. Trata sobre Onésimo, un esclavo fugitivo que le había robado a Filemón, su amo, y había escapado de Colosas a Roma. Allí conoció al apóstol que estaba encarcelado. Pablo le escribió a Filemón sobre Onésimo y envió este de regreso a Colosas con la carta. En comparación con las demás cartas paulinas, esta es poco más que una tarjeta postal, pero surge del tierno corazón de un amigo que escribe como tal y no como apóstol que ejerce su autoridad. En ella nos muestra cómo el cristianismo quebranta las barreras sociales y culturales, nos deja ver el corazón del Evangelio y nos provee un gran ejemplo del liderazgo de un apóstol que prefiere apelar al corazón de su hermano antes que darle una orden. Estaremos repasando algunos punticos que también nos da la autora, pero quería leerles este breve resumen. Y dice la autora: ese día no tenía nada especial. Era uno de esos días comunes y corrientes. Había recogido a uno de mis hijos en su escuela y conversábamos en el auto durante el trayecto a casa. Sin embargo, la conversación no era común y corriente. El corazón de mi hijo estaba roto, sufría porque alguien a quien apreciaba mucho había traicionado su amistad y usado palabras muy hirientes en su contra. Cualquier madre quisiera tener un botón de reiniciar que volviera a empezar el día y borrara todos esos momentos que causaron daño a nuestros hijos. Darle reiniciar no solo a esa situación particular, sino al mundo entero, con toda su oscuridad y maldad. Pero sé que no es posible. Al mismo tiempo, la forma en que enfrento la situación no es plana, sino que la encaro desde muchos ángulos. Me esfuerzo por analizar lo sucedido, para sacarle alguna lección provechosa. Busco descubrir en qué se equivocaron mis hijos, cuál podría ser la actitud correcta en tal escenario, qué dice la palabra y también cómo aplicamos el Evangelio en ese caso. Estaba en medio de toda mi argumentación cuando mi hijo dijo algo que paralizó mis pensamientos acelerados y me llegó directo al corazón. Mami, ahora no quiero hablar de nada de eso. Lo que pasó me duele mucho y lo que más quiero es que me escuches y me consueles. Sinceramente, en ese momento sentí que me podía ganar el premio a la peor mamá del mundo, como los muchos que yo me gané, trofeos. Porque mi primera reacción fue querer arreglarlo todo antes de escuchar, antes de mostrar amor y consolar a mi hijo, aunque solo fuera un abrazo. Sí, sé que los humanos siempre nos quedamos cortos en materia de consuelo, pero eso implica que no eso no implica que no podamos intentarlo una y otra vez. La oración, la que acabamos de leer, a la que dedicaremos nuestra reflexión en este capítulo, no es precisamente una petición de Pablo, sino una oración de gratitud, porque alguien de quien hablaremos en breve, que fue un vehículo para llevar consuelo a muchos. Entonces, mi propuesta es que nos acerquemos a este pasaje y lo consideremos como una exhortación a orar para que el Señor nos use de la misma manera que ese compañero de Pablo en nuestro breve y accidentado paso por este lado de la eternidad. Ay, que nos ayude Dios. La carta a Filemón, como les decía, ella ahora va a hacer su pequeña introducción. Dice: esta es la carta más breve de las cartas de Pablo y también podría considerarse la más personal. La escribió estando encarcelado en Roma, por lo que la fecha aproximada de escritura es el año 62 después de Cristo. La misma carta indica que Pablo la envía a través de Onésimo. El destinatario era Filemón, un cristiano adinerado de la iglesia de Colosas, a quien el apóstol consideraba su colaborador y su hermano amado. En su casa se reunía con regularidad un grupo de creyentes al que Pablo identificaba como iglesia. La carta presenta una petición personal de Pablo que tiene que ver precisamente con Onésimo,
quien había servido a Filemón como esclavo y había huido algún tiempo antes. Es probable que Onésimo le robara algo a su amo o le causara una pérdida económica con su huida. Sin embargo, en la providencia de Dios, este esclavo fugitivo conoció al apóstol Pablo en Roma, se convirtió al cristianismo y ahora regresaba a su amo, quien también había llegado a conocer el Evangelio. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como un hermano en la fe y no como un esclavo. El tema central de la carta gira alrededor de estas ideas: el poder del Evangelio para cambiar vidas e impactar nuestras relaciones. Pablo redactó esta carta usando el estilo de retórica griega y romana de su tiempo. Primero apela a la relación, versículos 4 a Dios. Luego trata de persuadir al presentar los hechos, versículos 11 al 19. Y al final presenta la petición que recurre a los sentimientos de la audiencia, en este caso el receptor de la carta, versículos 20 al 21. Y ahora vamos a comenzar a estudiar lo que les decía respecto de la tercera persona, el Espíritu Santo, nuestro Dios consolador. No podemos hablar de ser instrumentos de amor y consuelo para otros sin antes hablar de ese rasgo particular del carácter de nuestro Dios. Podemos consolar a otros porque consolar está en la misma naturaleza de nuestro Dios. De hecho, Pablo habla del Dios de toda consolación en otra de sus cartas. ¿Qué es consolar? La Real Academia define la palabra como aliviar la pena o aflicción de alguien. Los términos que se traducen como consolación están muy ligados a la idea de la compasión en el hebreo del Antiguo Testamento. Dios se presenta a sí mismo como el que consuela y el pueblo de Israel ponía su esperanza en el consuelo que vendría de parte del Señor. Y aquí nos coloca unos ejemplos. Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? Isaías 51:12. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a todos sus lugares desolados. Isaías 51:3. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento se nos revela por excelencia la naturaleza consoladora de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Fue el propio Jesús que anunció la llegada de este consolador. Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. Consolador se traduce del griego parakletos y su significado literal es alguien llamado al lado. Estar alguien al lado. Me parece hermoso y una manera perfecta de definir al que consuela como alguien que está a nuestro lado. Piensa específicamente en el contexto de ese anuncio para poder atender de una manera más amplia su significado. Jesús está con su grupo de discípulos con los que ha caminado y vivido durante 3 años. Este grupo de hombres era menos probable para pertenecer al círculo íntimo del Maestro, pero junto a él habían recorrido ciudades y pueblos y compartido cenas, bodas, momentos tristes, noches bajo las estrellas, tormentas en el mar, pesquerías y milagros. Sin mediar introducción alguna, les anuncia su partida. ¿Te imaginas el desconcierto, el temor, la duda, la tristeza y la confusión que llenaron sus pensamientos? Me atrevo a decir que de momento no llegaron a comprender las implicaciones de las palabras de Jesús al anunciarles la venida de este consolador. El rol del Espíritu Santo era diferente antes de la venida de Cristo y su obra en la cruz. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Espíritu Santo capacitaba a los hombres para varios oficios, como ocurrió con Bezalel en la construcción del tabernáculo, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en el labrado de piedras,
para engaste y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa, de acuerdo con Éxodo 35, 31, 33. Otra de sus obras en el Antiguo Testamento era facultar para los roles de liderazgo. Tenemos el caso del grupo que Dios ordenó a Moisés que reuniera para ayudarle en la tarea de dirigir al pueblo, en Números 11:17. Por otro lado, una de las características principales de la obra o ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era que no habitaba en las personas de forma permanente. Quienes lo experimentaban en sus propias vidas eran principalmente los mediadores del pacto. Me refiero a los líderes, profetas y sacerdotes. La diferencia radica en que el Espíritu de Dios estaba con ellos, pero no moraba en ellos. Por esa misma razón, el Espíritu podía venir sobre el líder, como en el caso de los jueces o de los reyes, pero también el Señor podía quitar su espíritu cuando la encomienda terminaba o debido al pecado, como sucedió con Saúl en 1 Samuel 16:14. En conclusión, el Espíritu Santo ministraba a la nación de Israel a través de estos líderes o mediadores, ya fueran líderes políticos o religiosos, como el caso de los profetas. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Nehemías 9:30 dice esto. Es también en el Antiguo Testamento donde se encuentra la promesa del Espíritu Santo para el pueblo del nuevo pacto. En Ezequiel 11, 16 al 21 y Joel 2. Dice así: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente a mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26 al 37. ¡Wow! Aquella promesa fue cumplida en Cristo y ahora los que hemos creído por gracia y fe tenemos la garantía de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de acuerdo con Juan 14:17. Nos ha sellado para su salvación en Efesios 1:13. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio en Juan 16:8-11. Nos guía a la verdad en Juan 16:13. Nos da poder para testificar de Cristo, Hechos 1:8. Nos da seguridad de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, primera de Juan 3:24b. Sin embargo, aquella noche durante la cena pascual, la idea del Consolador escapaba a la comprensión de los discípulos y no sería hasta el día de Pentecostés que todo cobraría sentido para ellos. Una nueva etapa comenzaba con la presencia permanente del Espíritu Santo, el Consolador, en la vida de los creyentes que constituirían la iglesia. Leí tal cual la página 87, 88, 89, 90, 91 y 92, porque esta es la historia de cómo funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero nosotras nos vamos a enfocar en cómo actúa el Espíritu Santo a partir del momento en que nos convertimos. Cité unas breves atributos del Espíritu Santo, de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, porque lo cita la autora, pero ahora quiero que nosotras nos programemos para la próxima reunión en este sentido. Quiero que vengan con sus oídos, el que quiera oír, que oiga, con todos sus sentidos puestos en lo que la hermana Modesta y la hermana Marlene van a estar compartiendo respecto
del Espíritu Santo, y este va a ser el tema de conversación durante la clase. Les sugiero que traigan su cuaderno, su Biblia, pero mientras ellas están explicando, no quiero que se remitan cada vez a un versículo, sino que estemos continuamente escuchándolas, tal como se hacía en el Antiguo Testamento, ejercicio que Héctor hizo recientemente y que me hace recordar de que antes, como no existía la palabra escrita, sino solamente estos rollos que solamente los tenían los sacerdotes, entonces la gente escuchaba sin distraerse con sacar el lápiz, copiar, mirar la página. ¿En qué página vamos? No, ninguna distracción. Escuchemos y participemos y hablemos respecto de esta preciosa persona del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en todo esto que hemos estado viendo, para que nosotras nos concentremos en lo que Él nos quiere dirigir, para orar en la forma que Él nos quiere dirigir. Y en este caso, en este tema del capítulo 5, para que desarrollemos ese don de la consolación. La consolación. Pues mi nombre es Consuelo. Y en algunas ocasiones medito y ¿será que si habré dado algo de consuelo o solamente es el nombre ahí de puro adorno? En ocasiones sí, en ocasiones no. Pero lo que queremos es desarrollar este potencial dado por el Espíritu Santo, y que podamos nosotras usarlo para la edificación de la iglesia de Avondale y para tus vecinos y para las personas que le quieras compartir, y las personas, tus familiares, aun si no son creyentes, no importa. El caso tal es que la compasión y la consolación es algo precioso que el Señor nos ha dado, y que como mujeres podemos desarrollarlo para atraer a otros a Cristo. Entonces, les dejo esa tarea. Yo ya les dejé tarea a la hermana Modesta y a la hermana Marlene para que ellas dirijan este específico comienzo del capítulo 5. Ruego al Señor que a través del poder del Espíritu Santo seamos convencidas de cómo debemos continuar orando, y que volvamos nuevamente a los ejercicios de cada uno de los capítulos, del capítulo 1, 2, 3 y 4, y que esas últimas páginas en donde la autora nos hace ciertas preguntas, así las hayas contestado, llénalas de nuevo. De pronto el Espíritu Santo te concede otra cosa y otra forma de mirar las cosas, para ver si podemos mejorar en orar con la palabra por la Iglesia de Cristo, por nuestras hermanas, para que haya conciencia de que somos responsables de llevar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Y esas están ahí al pie de nosotras. No necesitamos irnos lejos. Entonces les mando un abrazo, las quiero mucho y nos hablamos. Chao.